una persona multifacética realmente. Escritor. Escribió teatro, escribió ensayo y escribió novela. Intelectual. Fue director del Teatro Colón, fue director del Instituto de Bellas Artes. También fue editor de la selección Samper Ortega, que fue una selección de literatura colombiana que se publicó entre los años 28 y 37. Es una selección de 100 títulos de literatura, novela, cuento, poesía. Por primera vez hay textos de autoras, de mujeres. Ensayo y periodismo colombiano. Él lo que quería era hacer una biblioteca colombiana de temas colombianos y con autores colombianos. Esa selección la empezó a hacer Samper Ortega en el año 28, antes de ser director de la Biblioteca Nacional, como un proyecto personal. Él identificó un vacío muy grande en la producción editorial. Él cuenta que él hacía muchas conferencias por España de literatura colombiana, pero no había libros que los españoles o otras personas pudieran consultar sobre literatura colombiana. Me resultó imposible satisfacerlos, porque en Colombia, país de letrados, carecemos de libros. Quienes anhelan estudiar el pensamiento nacional tienen entonces que pagarla como rareza bibliográfica. Y ahí se le comenzó a él a formar la idea de que tenía que hacer como una selección o una recopilación de los libros de autores colombianos. Él vino con esa idea y comenzó a elaborar un fichero prácticamente a mano. Tienen ustedes el archivador de mi abuelo, y luego cuando llegó a la Biblioteca Nacional pues lo convirtió ya en un trabajo oficial. Duró 7 años el trabajo de selección y de elaboración de las fichas. La selección Samper Ortega en su momento fue un proyecto editorial ambicioso, fundamental para la circulación a nivel nacional de literatura y pensamiento colombiano. La circulación se garantizó mediante una edición masiva de 3.000 ejemplares que se distribuyó a todas las bibliotecas públicas del país. Hoy en día hay bibliotecarios que recuerdan leer esas ediciones en diferentes partes del país. El ministro de Educación de López Pumarejo, Luis López Mesa, que es el papá de una política educativa nacional que se llama Cultura Aldeana, le propone que esos títulos los reimpriman y los hagan parte de la Biblioteca Aldeana. Aparece por primera vez el tema de bibliotecas aldeanas publicado por López de Mesa como una propuesta nacional de creación de bibliotecas y de difusión de la cultura a las zonas rurales de Colombia. Se atendía biblioteca por biblioteca para repartir la colección y para conformar la Biblioteca Aldeana. A cambio, la Biblioteca Nacional, y en específico don Daniel Samper, le solicitaba a los alcaldes el establecimiento de una biblioteca pública municipal que tuviera espacio adecuado, mobiliario adecuado y que tuviera un bibliotecario. Eso es una cosa visionaria, una cosa que aún todavía la Biblioteca Nacional y el Ministerio de Cultura y las Secretarías de Cultura departamentales tratan de hacer. El proyecto entonces se puede considerar como el proyecto más importante bibliotecario de la historia de Colombia. La cobertura de ese proyecto no tiene precedentes y todavía sigue siendo una cosa difícil de creer que en 1934 tengamos una cobertura del 80% del país en bibliotecas públicas. Hablar de Daniel Samper Ortega es hablar del inicio de muchas cosas, del inicio de la Biblioteca Nacional como una biblioteca moderna, como realmente como una biblioteca nacional, ¿sí? Y del inicio de las bibliotecas públicas en Colombia. Daniel Samper Ortega fue director de la Biblioteca Nacional entre 1931 y 1938 y como director de la biblioteca le da el aire moderno. La Biblioteca Nacional existe desde 1777 y cuando él la recoge estaba ubicada en el lugar que se llama Las Aulas, que hoy en día es el Museo Colonial, y realmente lo que él encuentra es un arrume de libros, de periódicos, sin inventariar, sin catalogar,
de libros que han mandado muy juiciosos en canje de otros países que ni siquiera se habían destapado. Cuando él recibe la Biblioteca Nacional, él empieza, para empezar, con una labor muy metódica de inventario de la colección, de catalogación, pero catalogación científica, o sea, él realmente introduce la catalogación en el país. Trajo expertos extranjeros para enseñar catalogación y clasificación en la biblioteca. Porque él trae a una norteamericana, se llama Mario Brooks, y con ella empiezan ya a formar catalogadores profesionales. Eso sucedió incluso antes que la Fundación Rockefeller, la UNESCO, la OEA y otras instituciones fundaran oficialmente una escuela de bibliotecología en Colombia. Y en ese sentido él empieza a hacer estos catálogos, que sean catálogos que puedan llegar a las distintas regiones del país con una idea muy moderna, a mi manera de ver, de lo que es una biblioteca nacional. Y es que él dice, si nosotros queremos que esta sea realmente una biblioteca nacional y no meramente bogotana, tenemos que permitir que las personas que están investigando en otras regiones del país puedan saber qué hay aquí y pedirlo en préstamo. Santander Ortega decía, la biblioteca es un espacio donde, digamos, es un centro de circulación del libro, pero es también un centro muy importante de divulgación cultural. También es fundador de la Radiodifusora Nacional. A través de esa emisora, él pues, difundió la cultura colombiana, los autores colombianos, lo que interesaba mucho en su momento, y era una política muy clara, con lo que ellos llaman las masas. O sea, la gran cultura, digamos, la gran sociedad regional de campesinos, digamos, de las comunidades municipales. Siempre hay que repetir que él era un visionario en el tema bibliotecario, un visionario en el tema cultural, un visionario en el tema educativo y en la organización de estas instituciones en Colombia. Yo creo que todos los que hemos pasado por esta Biblioteca Nacional hemos querido hacerle homenaje a Santander Ortega, porque todas las bases de lo que hoy es la Biblioteca Nacional, en todos sus papeles, se originan con él.